Bienvenidos al quinto y último video del capítulo 13 del plan de estudios de Crystal Clear Electronics 2. Como prometimos, continuamos con nuestra tercera y última aplicación de sensores. Este pequeño dispositivo negro que sobresale de la placa de pruebas es el sensor de humedad HIOCO 1120. No pudimos insertar sus patas, que están más juntas, en la placa de pruebas, así que lo conectamos al panel con cables soldados. Desafortunadamente, este dispositivo es sensible a la contaminación, por lo que recomendamos que lo retire de su zócalo y lo devuelva a su bolsa después de usarlo. El sensor funciona según el principio capacitivo. La humedad relativa es una cantidad dependiente de la temperatura, ya que indica el nivel de humedad del aire en relación con el nivel máximo de humedad a una temperatura dada, donde el agua ya se está condensando, lo que se conoce como el punto de rocío. La estructura se ilustra en esta figura. El sensor proporciona lecturas de humedad relativa desde 5 hasta 50 grados Celsius en el rango de 10 a 90% de humedad relativa y también puede usarse para la medición de temperatura. El sensor está disponible en una variedad de encapsulados. En nuestro caso usamos uno que tiene 4 salidas. Pero también existe un encapsulado Soicocho que puede proporcionar una interrupción similar al termómetro y al sensor de luz. El cableado del sensor se muestra en el diagrama de conexiones de esta figura. Las resistencias de 100 ohmios en las líneas I²C protegen los elementos del circuito en caso de una inserción incorrecta del sensor. Curiosamente, estas configuraciones se almacenan en una EEPROM, por lo que no se borran cuando se corta la alimentación, lo que permite establecer la dirección I²C del sensor. Dado que el HIOCO 1120 no tiene salida de interrupción, la mayoría de las configuraciones no pueden aplicarse y por lo tanto no se discuten en este video. Si te interesan los detalles, el fabricante proporcionará una descripción como un anexo a la hoja de datos. El uso del sensor de humedad se demuestra en el proyecto STM30 y 2CubeID llamado Lecture Trace Humidity Sensor. Los archivos Humidity Sensor, HHumidity Sensor, sí contienen las funciones necesarias para leer los datos del sensor. En la función principal del proyecto, después de la inicialización requerida, el microcontrolador lee periódicamente el valor medido por el sensor en un bucle infinito y los muestra en la pantalla. Las constantes del sensor y las definiciones de funciones se encuentran en el archivo de cabecera. Según la descripción que acompaña a la hoja de datos, el sensor está disponible en el bus I2C en la dirección 27 hexadecimal, pero el archivo de cabecera contiene la dirección 4E hexadecimal. La razón de la discrepancia es que en la hoja de datos se muestran los 7 bits superiores de la dirección, ya que el bit menos significativo depende de si se está realizando una operación de lectura o escritura. Esta figura ilustra el orden y los valores que se deben esperar al leer el sensor. Lo que lo diferencia de otros sensores es que la medición puede ser activada mediante una operación de lectura. Los resultados están disponibles después de aproximadamente 36, 60 y 5 milisegundos. El microcontrolador espera alrededor de 50 milisegundos por seguridad. Los resultados de la medición pueden recuperarse leyendo 4 bytes desde la dirección del sensor. Los 2 bits superiores del primer byte leído proporcionan una retroalimentación de estado. Para el bit 0, el sensor está funcionando correctamente. No se ha realizado ninguna lectura desde la medición. Para el bit 1, este resultado ha sido leído una vez desde la medición. Un bit 0 indica que el dispositivo está siendo configurado, mientras que el valor binario 11 no se utiliza. Los 2 bits inferiores del último byte no se utilizan. La función UmTempSensorGetValues es responsable de leer los datos del sensor. La función lee tanto el valor de la humedad como el de la temperatura, ya que ambos se devuelven en un solo ciclo de lectura. Como puedes ver, HumTempSensorGetTemperature y HumTempSensorGetHumidity utilizan esto, pero al llamarlas, solo devolverán la temperatura o la humedad. El fabricante proporciona una fórmula para convertir los datos binarios leídos en la hoja de datos. Usamos esto en nuestro programa. Vale la pena mencionar que floatPOT2.14-2 es una constante que no está definida por separado, por lo que depende de la configuración de optimización del compilador cuánto tiempo de cómputo se utiliza o se desperdicia en calcularla una vez o varias veces. La función HumTempSensorGetStatus solo verifica los 2 bits de estado. Veamos qué sucede cuando ejecutamos nuestro programa que subí mientras tanto.
Como pueden ver, la pantalla también muestra la humedad relativa y la temperatura actuales. Quizás la forma más sencilla de aumentar la humedad en el entorno del sensor es soplar sobre él, ya que el aire que exhalamos tiene una alta humedad que estos dispositivos pueden detectar. Como era de esperar, pueden ver que el valor de la humedad relativa en la pantalla ha aumentado. Para llevar el conocimiento teórico a la práctica cotidiana, será necesario probarlo. Por ejemplo, puedes crear un programa que utilice los tres sensores I²C en la placa. Intenta implementar que los resultados de medición de cada sensor se muestren en la pantalla para facilitar la lectura, en un elemento de menú separado donde podamos alternar entre ellos. Debe haber un elemento de menú donde puedas comparar la temperatura medida por el sensor de humedad y el sensor de termómetro. Si necesitas un poco de ayuda para crear este programa por ti mismo, te aconsejo que visites nuestro sitio web, Crystal Clear Electronics 2, U, y descargues la lección 13, Proyecto Todos los sensores I2C, donde después de programar puedes cambiar entre los elementos del menú presionando un botón. La explicación de la función principal se complementa con comentarios. Acercándonos al final del video, creo que sería genial si pudiéramos resumir algunos consejos que pueden ser útiles al diseñar un sistema embebido utilizando sensores. Primero, me gustaría mencionar que una consideración clave al elegir el sensor a utilizar es si el microcontrolador en el sistema puede comunicarse con él. Puedes encontrar sensores que miden la misma magnitud con varias salidas, por ejemplo, analógica, puerto paralelo, puertos seriales. Algunos requieren el uso de ADCs u otros convertidores o circuitería adicional. Como habrás leído en este capítulo, esto a menudo está integrado en el sensor. Existen módulos de sensores que contienen varios tipos de sensores. Un ejemplo de esto fue el sensor de humedad, aunque en ese caso la medición de temperatura era esencial para una determinación más precisa de la humedad. Un mejor ejemplo de este tipo es un módulo sensor MEMS combinado de acelerómetro y giroscopio, como los que se utilizan en los teléfonos móviles. Los módulos de sensores pueden ser una opción práctica cuando el sistema necesita medir varias magnitudes. Como con todos los componentes electrónicos, es importante estudiar la hoja de datos. Además de ilustrar el uso del sensor, proporciona información sobre la precisión, condiciones normales de funcionamiento, como temperatura o presión, consumo de energía y encapsulado. La precisión del sensor indica la desviación máxima entre el valor medido y el valor real, que a menudo es proporcionada por los fabricantes en porcentaje. Si estás diseñando un sistema alimentado por batería, es recomendable elegir un sensor de bajo consumo, por ejemplo, uno que pueda ponerse en modo de reposo cuando no esté en uso. El encapsulado es una consideración importante en el diseño mecánico. Por ejemplo, al medir la temperatura de una superficie, como un disipador de calor, es importante asegurar un buen contacto térmico mediante la fijación y una pasta conductora de calor. También vale la pena considerar si el sensor seleccionado es capaz de seguir los cambios en la cantidad a medir dentro del rango esperado. En algunos casos, el rango de medición puede ampliarse mediante modificaciones simples, por ejemplo, utilizando una resistencia shunt para la medición de corriente. También puede ser necesario utilizar una combinación de varios sensores que midan en diferentes rangos. Otra consideración puede ser la rapidez con la que el sensor puede dar un resultado, lo cual probablemente se explica en la hoja de datos. Como has visto con el sensor de luz, en algunos casos el tiempo de medición también puede configurarse. Algunos sensores requieren calibración, como verás en el próximo capítulo. La calibración también puede ayudar a aumentar la precisión. Esto requiere una medición de referencia más precisa que la medición del sensor a calibrar, contra la cual se pueda comparar la salida del sensor, corregir su error y almacenar el valor de la corrección. Es importante recordar que todas las mediciones están afectadas por algún error. Como dice el dicho, una medición no es una medición. El error de medición a menudo puede reducirse promediando, y puedes escuchar o leer más sobre esto en el capítulo 23 de Crystal Clear Electronics 1. Combinar las lecturas de varios sensores, incluso de diferentes tipos, puede mejorar la precisión de una medición. Finalmente, una consideración importante al diseñar un sistema real es el costo de propiedad. A menudo, la pregunta central es,
¿Cuál es el precio mínimo al que se puede crear un sistema con precisión y confiabilidad aceptables? Ahora creo que finalmente hemos terminado este capítulo. Shotzi, ¿qué conocimientos has adquirido de estos videos? Creo que hemos cubierto muchos temas útiles en este capítulo, como el principio y funcionamiento, por ejemplo, del sensor de medición de corriente, el sensor de luz, el termómetro y el sensor de humedad. Espero poder poner en práctica todo lo aprendido aquí en el grupo de estudio electrónico de nuestra escuela. Fresco. Suena genial. Si te interesa la electrónica y la programación, suscríbete al canal de YouTube de Crystal Clear Electronics o síguenos en Facebook, donde compartimos nueva información sobre los vídeos y datos interesantes actualizados sobre el proyecto. Gracias por acompañarnos en el 13º capítulo de los videos de Crystal Clear Electronics 2. Adiós. Adiós.